Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hasta allí. Bueno, mis hermanos, entonces queda abierto estos versículos de este capítulo 5, estos primeros versículos. Pienso que como los anteriores, hay mucho que el Señor nos quiere de pronto enseñar aquí. Debemos de tener en cuenta que aquí es donde empieza verdaderamente la iglesia, no solo a conformarse, sino a ser perseguida. Ya habíamos visto que ya estos integrantes del Sanedrín tenían en la mira a Pedro y a Juan. Y vemos que también por otro lado pues estaba gestando con mucho poder muchas acciones que el Espíritu Santo estaba llevando a muchos hombres a tomar decisiones en su vida. Vimos la decisión de José, del hombre que vendió su heredad, y ahora estamos viendo esto que está sucediendo aquí. Entonces, mis hermanos, queda abierto. Puede abrir el micrófono quien quiera aportarnos algo sobre esto. A ver, si me permiten, por favor. Pues estamos viendo todo ese poder y esa manifestación de esa vida de resurrección, cómo el Señor se dispensaba, por decirlo así, en todos esos miembros de la iglesia. Por allá decía que todos eran de un corazón y un alma, cómo había una verdadera unidad, un mover santo, un mover espiritual. Pero aquí vemos cómo las tinieblas no se quedan quietas, ¿no? Cómo en medio de ese mover espiritual, de esa perfecta comunión por el Espíritu, pues la carne se levanta, viendo tal vez lo que acaba de hacer Bernabé. Este hombre tal vez quiso él también ponerse en ese mismo, pero en la carne, ¿no? En la carne, no movido por el Espíritu Santo, sino movido él tal vez por sus propios intereses, buscando reconocimiento, queriendo quedar bien con los hombres y no queriendo tal vez lastimar su bolsillo. Este hombre pues en la carne trata de hacer lo mismo que hizo Bernabé, él y su esposa, pero pues vemos como Pedro, que estaba lleno del Espíritu, pues lo exhorta, y este hombre pues sigue parado en su mentira, porque es que aquí no es que sea obligatorio. Dice que si la tenía era de él, y si la vendía el dinero también era de él. Es la mentira, es el engaño que se levanta en la casa del Señor. O sea, cómo no tarda el enemigo en querer sabotear la obra del Señor. Eso es lo que veo yo ahí, mis hermanos. Gracias, hermano.
¿Alguien más? ¿Puedo? Dale, Angelito. Un saludo, Hay mi una hermano. cosa que para los que no tienen ese sentir de que hay una Trinidad, aquí hay algo que es importante y es que cuando Pedro se refiere a Ananías, habla de que mentiste al Espíritu Santo en el 5:3. Luego en el 5:4 dice que no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Entonces, si el Espíritu Santo está definido y no ha sido cualificado como Dios, en el siguiente versículo aparece que el Espíritu Santo es Dios. Y luego más abajo, él habla, refiriéndose al mismo Espíritu, cuando habla a la mujer, dice, has mentido, conviniste en tentar al Espíritu del Señor. Esto pone en evidencia que el Espíritu Santo también es parte de esa Trinidad que nosotros tenemos al decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, ¿no? Eso. Gracias, Angelito. Eso que dice Ángel es muy importante y forma parte como de ese rudimento, ¿no? De esos rudimentos que el Señor se encarga a través de su Espíritu en colocar en sus hijos o en todo aquel que ha tomado definitivamente este camino del Señor para caminarlo. Nosotros debemos de tener esa claridad que nos muestra Angelito allí acerca de esa revelación de la Trinidad. Es un misterio, pero es un misterio que se va revelando de a poco en la vida de todo hijo del Señor. Y entonces llega un momento en que el Señor nos contextualiza en eso y nos hace ver claramente, como Ángel nos lo está mostrando ahí en diferentes versículos, que el Espíritu Santo es Dios, que Jesús es Dios. Entonces vemos que esa Trinidad de un solo Dios, pero en tres personas diferentes, porque a través de la palabra se ve cómo el Señor le duele su corazón, a Cristo le duele su alma, el Espíritu Santo vemos cómo nos enseña todas estas cosas. Entonces eso es muy, pero muy importante tener claro de que el Espíritu Santo es Dios, que Jesús es Dios. Entonces, gracias Angelito por recordarnos eso. Yo veo también algo aquí que lo nombra Ángel y lo nombra Germán y me da la sensación que es como algo claro que el Señor quiere mostrarnos y es la mentira. Mire que se venía o se ha venido dando esa unidad, la unidad que el Espíritu Santo empezaba a traer en esta cantidad de personas que se estaban convirtiendo al Evangelio, que estaban creyendo en las palabras dichas por Jesús cuando estaba vida y que estos hombres estaban dando testimonio y parece ser por ese, porque es muy radical. Esta muerte de, de esta pareja es muy radical y el motivo fue la mentira. Entonces algo nos debe estar enseñando el Señor respecto a la mentira entre nosotros. El amor del Señor parece ser que se diluye cuando no somos transparentes los unos con los otros. Queda abierto para que algún otro hermano nos ayude en estos primeros versículos. Sí, Ale, Yo, Germancito, sí, solamente iba a decir algo, mi hermanita, discúlpame. Sí, no te sí, preocupes. me parece que eso es clave lo que estás diciendo. Como que la mentira nos tiene muerte espiritual delante del Señor. Eso también estuve meditándolo mucho, ahora que tú lo dices. Dale, mi hermanita. Listo, gracias, hermano Maite. Bueno, yo también veo un poco el cuidado con el compromiso que uno tiene que hacer con el Señor, ¿no? Ananías y Zafira pues se habían comprometido ellos en vender una propiedad y darle pues todo, ¿no? Pero ellos no dieron todo, sino se guardaron una parte para ellos y eso pues fue algo que no estuvo bien, ¿no es cierto? Entonces, creo que en nosotros también puede suceder, ¿no? El compromiso que nosotros tenemos ante Dios y las cosas que nosotros, pues, podemos hablar con nuestra boca delante de Él. Aquí en una parte que estoy ahorita meditando, dice, pues que es duro saber y desconcertante lo que pasó con Ananías y Zafira.
Los dos, una pareja de esposos, venden una parte de su propiedad y dan públicamente lo recaudado a la comunidad. Sin embargo, dice, guardan en secreto una parte del dinero para ellos mismos. Pedro se da cuenta del engaño y los confronta a cada uno y por separado, y con solo escuchar la acusación caen muertos instantáneamente. Entonces, ¿qué compromiso es el que uno tiene con el Señor? De pronto uno no puede caer muerto físicamente, pero puede caer muerto espiritualmente, ¿no? Ante las cosas, porque el compromiso con el Señor es muy importante, y para Él, algo que nosotros digamos, pues Él Él lo toma como o sea, nos toma en serio de lo que nosotros hablemos, así sea cualquier tipo de compromiso, pero más el espiritual, ¿no? Entonces me llama mucho la atención esa parte, y claro, pues por supuesto, la mentira, o sea, el que de pronto ellos en algún momento dijeron, bueno, nos comprometemos a darles todo, pero no, ahorita ya no, ¿sabes qué? Solamente una parte y punto. Entonces, pues eso fue una lección bastante fuerte para todos, creo, ¿no? Ese es mi comentario, Alecita. Gracias, Maite. Alecito, Dale, Martica. a ver, yo pienso que aquí hay varios elementos importantes que analizar. De pronto comparando lo que está sucediendo aquí con algún hecho en el Antiguo Testamento, uno podría darse cuenta de qué se trata. Si recordamos en el Antiguo Testamento aquel evento cuando los hijos de Aarón entran a ofrecer un incienso, la Biblia lo llama fuego extraño delante de Jehová, y dice que el Señor los mató. Entonces, uno podría entrar como a comparar estos dos eventos, porque está sucediendo, uno ocurrió allá en el tabernáculo de Moisés, en delante del arca, de la presencia de Dios. Aquí ya no está el arca, pero aquí está el verdadero templo de Dios, que es su iglesia, que es su casa. Y estos dos, Ananías y Zafira, pues no estaban como conscientes de eso, así como los hijos de Aarón tampoco estaban tan conscientes de que la presencia de Dios mata y del peligro que es acercarse a Dios de la manera incorrecta. Ujú. Entonces, ellos estaban allí porque el mismo Pedro les dice, por revelación del Espíritu Santo. Miren lo curioso, ahora el hermano Angelito nos estaba hablando de esa Trinidad, pero ¿dónde estaba esa Trinidad, mis hermanos? O sea, estaba en la unidad. Si recordamos la oración de Juan 17 que el Señor hizo, que Él quería que sus discípulos estuvieran y nosotros estuviésemos donde Él está, allí se estaba cumpliendo. Con la venida poderosa del Espíritu Santo, los discípulos y la iglesia, y nosotros allí incluidos, somos parte de esa Trinidad también, estamos incluidos en ellos. Y por eso él no está mintiendo, como le dice Pedro, a los hombres solamente, porque él está creyendo que le va a ir a engañar a Pedro y a los hermanos, pero está engañando a Dios. Y eso me recuerda también otro evento más adelante, que lo vamos a ver más adelante aquí en Hechos, cuando Pablo perseguía a la iglesia y el mismo Señor le dice, ¿por qué me persigues? Y estaba persiguiendo era a la iglesia. Entonces nosotros vemos aquí cómo se cumple esa promesa de esa unidad, donde es Dios con nosotros, ¿no? Dios en medio de su pueblo. Y Pedro allí era como ese representante mismo de Dios, pero era el Espíritu Santo en pleno, mostrándole a Pedro y revelándole a Pedro, porque no fue Pedro el que
el que mató a Ananías. Ananías le mató al Señor. Le mató al Señor por que Satanás anteriormente había entrado en su corazón, lo había engañado en su corazón y él había aceptado ese engaño. Entonces, mis hermanos, estamos aquí ante ese evento maravilloso. El Señor en pleno con su pueblo, en una unidad donde el que quiere engañar a los hermanos está engañando ¿a quién? A Dios. El que persigue a la iglesia está persiguiendo a Dios. Y eso nos habla de que este es el verdadero templo, la iglesia. Y es maravilloso. Eso nos queda claro aquí en este evento. Ahora, también nos hace pensar que estos corazones que estaban viendo allí lo que estaba aconteciendo, de cómo muchos se desprendían sinceramente de sus propiedades, como lo hizo Bernabé. Él lo hizo sinceramente, dice que trajo todo lo que se ganó por la venta de la heredad y la puso allí a los pies de los apóstoles. Esa palabra a los pies de los apóstoles, más que sea a los pies de los apóstoles como los pies mismos, es como que nos indica en su misión, ¿no? A ponerlo allí, abajo la administración de los apóstoles, para que fuesen los apóstoles los que repartieran, porque anterior a eso nos dice la escritura que tenían todas las cosas en común. Y yo me pregunto, ¿cuántos quieren entrar en ese sistema de lo común? Pero para eso se necesita verdaderamente un corazón. No es fácil, mis hermanos, no es fácil. Y el Señor nos va a probar muchas veces en esas situaciones, que no estamos tan dispuestos a ir a lo común. Y lo hablamos. Y estos pasajes nos emocionan. Pero cuando realmente llegan los tiempos de prueba y de que eso se dé, yo creo que todos perdemos el examen. No estamos dispuestos a ir a lo común, mis hermanos. Y por eso es que la gloria de la casa de Dios en estos tiempos, pues está como está. Y ya nosotros no vemos los milagros que se estaban haciendo acá, porque antes se hicieron unos milagros maravillosos. Y uno podría decir, el Espíritu Santo en pleno es la manifestación de todos los milagros, de todas esas señales. Pero mire que también la manifestación del Espíritu Santo en pleno es que también ocurran este tipo de cosas. ¿Ustedes se imaginan si en este momento cuántos Ananías y cuántas Zafiras estarían enterrando en este momento si el Espíritu Santo estuviese actuando en pleno? Si viniese a la casa de Dios a juzgar todo lo que no es correcto, yo creo que muchos caeríamos o caerían muertos, hermanos. Entonces, allí viene ese análisis, ¿no? Para que nosotros pensemos un poquito más allá del evento que está acá y lo podamos poner también en función de lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué dice mi hermano Germán? Pues la verdad, Matica, eso es muy, muy, muy profundo lo que tú estás diciendo, porque pues realmente yo estoy viendo aquí lo que tú compartías ahora. Delante del Señor no podemos acercarnos de cualquier manera porque la santidad de Dios mata, y en eso tenemos que aprender a ser responsables como hijos de Dios, y vemos cómo pues también en este mover, en esta santidad a la que el Señor nos quiere llevar. Tú decías de llegar a que todas las cosas sean comunes, ¿no? A todos, pero eso no se puede dar si no llega a ver primero las cosas, primero ese menosprecio por lo que no es, y entender que las cosas realmente valiosas
son las cosas celestiales, como habla por allá en Colosenses, ¿no? Como habla de esas verdaderas riquezas celestiales que están en Cristo Jesús. Entonces, mientras el anhelo de nuestro corazón y mientras no haya un deseo genuino que es el que el Espíritu siempre quiere poner en nosotros, de anhelar más de la vida de Cristo, de que todo lo demás tenga un valor inferior a eso, pues en esa medida no vamos a poder nunca llegar a esa unidad y a esa comunión con las cosas de esta tierra. Yo pienso que eso es demasiado importante. Así es, Germán y Martica y los que hemos intervenido. Angelito, ¿vas a decir algo? Perdón, como aclaración nada más. Hace rato se decía que el Señor en su pueblo, y la aclaración es del Señor, o sea, se dijo el Señor con su pueblo. Y el Señor estuvo con su pueblo en el desierto, estuvo con su pueblo en Israel y eso. Cuando Cristo muere y resucita, ya no es del Señor con su pueblo, es del Señor en su pueblo. Eso nada más. Porque el Espíritu Santo está en los que en el capítulo anterior dice que oraron y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Entonces es Dios en su pueblo, ya no es con su pueblo. Eso como aclaración nada más. Gracias, Angelito. También ahí hay algo, mis hermanos, como arranca el 5, ¿no? El 5 arranca con un pero. O sea, si lo amarramos a la finalización del 4, hay como una confrontación que quiere el Señor que tengamos en cuenta, lo relacionado con José y lo relacionado con esta pareja. Nosotros hace algún tiempo, por el mismo Espíritu Santo, tocábamos con algunos hermanos el tema de estar uno andando, pues reuniéndose con unos y con otros. El Señor nos mostraba haciendo las jornadas de Israel eso, ¿no? Que es bueno que nos establezcamos en algún sitio. No quiere decir que es que no podamos tener relación con los hermanos. Igual acordémonos que Israel en el desierto, después de que salieron de Sinaí, hubo un orden en la salida y ya salían por tribus. El Señor ordenó ese caminar, pero en últimas todos caminaban. Entonces no tiene que preocuparnos mucho el hecho de que no nos pase el tiempo y no podamos ver hermanos que se reúnen en otros sitios, porque todos estamos caminando en el Señor. Pero sí tiene que haber como un establecimiento. El Señor nos mostraba eso. ¿Por qué? Porque cuando nos establecemos en algún sitio, empieza a haber transparencia. El Espíritu Santo tiene que llevarnos a que seamos íntegros, no solo en la casa, con nuestra familia, nuestros hijos, ni cuando nos reunimos con nuestros hermanos, sino que esto tiene que ser integral. Mire que aquí vemos con ese pero, que el Señor está como colocando esa contraposición a lo que hizo José. José, como lo han dicho los hermanos, lo hizo de corazón porque quería agradar al Señor, no quería agradar a los hombres. Aquí al parecer esta pareja buscaban era como ese reconocimiento. Entonces cuando nosotros estamos metidos en un lugar y en otro que no nos establecemos en ningún sitio, pues muchas veces puede suceder eso. De pronto lo hacemos es con el fin de que no nos conozcan en nuestra parte integral, o porque podemos manifestar en unos sitios una cosa o en otros sitios otra. Entonces mire lo delicado que es eso. Aún en lo espiritual el Señor nos llama a ser íntegros. Nosotros no podemos ejercer un tipo de comportamiento en el trabajo, otro en la casa, otro con los hermanos y otro en la calle. El Señor nos está llamando a esa integralidad porque estamos representándolo a Él. Entonces sí pienso que esta partecita que el Señor nos ha tocado aquí acerca de la mentira tiene mucho peso. Hay también la parte del temor, porque en el capítulo 4 nosotros leímos que cuando ellos oraron, reconociendo a Dios, que vimos hace 8 días también la oración que ellos hicieron, que estaba relacionada con un salmo, donde ellos vieron y reconocieron cuál era el Dios de Jesucristo y cómo iba ese Dios a defender la iglesia y cómo era Él el que iba a hacer todas las cosas. Y dice que cuando oraron ese lugar tembló y que vino un gran temor. Y mire que
lo que guarda la iglesia realmente de todo este tipo de cosas que se hacen mal hechas y de todo este accionar es el temor. Cuando viene ese temor, los que entendieron pues hicieron las cosas correctamente delante de Dios y el temor pues nos guarda del mal. El temor al Señor, sabiendo quién es el Señor. Y pienso que en este tiempo se ha perdido ese temor porque desconocemos el poder de aquel que hace todas las cosas. Y cuando se pierde ese temor, entonces se pierde también la reverencia, se pierde también la santidad. Se pierden tantas cosas dentro de la casa de Dios. Y por eso es que aquí el Espíritu Santo quiso ser radical, completamente radical, trayendo un juicio para establecer ese orden desde el principio y no dejar que se dañara la casa de Dios y no dejar que se corrompiera lo que estaba pasando allí. Y tuvo que hacer algo tan drástico como cortar a 2 personas, porque uno dice, wow, pero no pudo el Señor venir y hablar, no pudo el Señor solamente amonestarlos, llamarlos a reconvenirlos. A mí me parece que esto fue algo súper drástico. Allí no tuvo tiempo Ananías de decir nada, o sea, no tuvo tiempo de excusarse, no tuvo tiempo de arrepentirse, no. El Señor tuvo que cortar de raíz con la enfermedad, porque venía a atacar y a dañar lo que estaba y comenzando que era algo limpio, genuino. La obra que él estaba haciendo en medio de la iglesia, y entonces tuvo que el Señor hacer algo tan radical. Hermanos, yo pienso que eso es para meditar. ¿Cuánto temor hay en medio de nosotros? Para que actuemos siempre guardando la santidad del Señor, en esa reverencia de que estamos delante de un Dios poderoso que nos puede cortar la vida. Nosotros no sabemos qué accionar nuestro que sea contrario y que vaya en contra de la iglesia y del Señor, nos puede cortar la vida. Es serio, el asunto es serio. Tanto que dice que cuando todos lo oyeron esto, pues vino un gran temor y se dieron cuenta que estaban delante de algo que era verdadero y que no podían estar ahí de cualquier manera. Entonces, este asunto del temor es algo que el Señor tiene que restaurar en nosotros. La Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor. ¿El final de todo es el amor? Sí, porque también Juan va a decir que el que anda en temor, pues no conoce todavía el amor y no ha sido perfeccionado en el amor. Pero todo comienza, aquí estaban en unos comienzos, o sea que por eso era necesario que el temor viniese sobre la iglesia para que todas las obras y el accionar de todos los que estaban allí, fuera santo. O sea, vinieran con santidad, todo lo que se hacía allí en ese momento tenía que ser genuino, limpio. No podía haber engaño. Y sabemos quién es el que engaña. Es Satanás. Hermancito lo decía que desde el principio él ya quiso meterse allí y empezar a sembrar lo que no era. Y el Señor no lo permitió. Y yo pienso que cuando el Señor restaure y empiece a restaurar todas las cosas, pues va a volver otra vez ese temor, mis hermanos. Y no sé si los hermanos que entraron el domingo, inclusive en el campamento, a mi esposito le tocó y le correspondió hablar del temor en el campamento virtual este domingo. Y yo me quedé meditando cuando él terminó la enseñanza y me quedé meditando en lo importante del temor y que todos los juicios de Dios
que vienen sobre nuestra vida tienen como objetivo eso. El Señor, cuando nos pone bajo su mano y nos toca padecer por causa del pecado en nosotros, pues ese juicio trae temor. Y yo sé que los hermanos que han sido juzgados por el Señor, y cuando hablo de juicio estoy hablando de tratos, estoy hablando de situaciones difíciles que el Señor permite en nuestra vida para corregirnos, entramos en esa situación de temor, mucho temor. Cuando usted sabe que algo vino de parte de Dios y usted se siente como impedido otra vez a hacer lo mismo, porque sabe que si vuelve y lo hace le va a ir mal. Y esa es la corrección de un Dios que ama a su iglesia, que ama a sus hijos y que tiene que corregir. Y aquí estamos viendo la intervención de ese Padre y de ese Dios todopoderoso. ¿Qué dice, hermancito? Martica, yo creo que la confirmación de lo que tú estás diciendo está en el capítulo 4. Tú dices que el Señor cortó de raíz, trajo un juicio drástico, porque lo que se estaba levantando iba en contra de la obra suya que era santa. En el capítulo anterior, en el versículo 32, veíamos que dice, y la multitud, o sea que todos, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Entonces vemos cómo el Señor es celoso. También dijiste que todo lo que atañe a la iglesia, pues atañe también al Señor. Entonces, como en esa santidad, en esa reverencia, entendiendo que no estamos viendo al Señor físicamente, pero que realmente estamos en la obra de Él. Estamos estamos en medio de un proceso, de una transformación, de una santidad a la que el Señor nos quiere llevar, y de que todo lo que no es de Él tiene que morir, ¿no? Como el Señor es celoso de todo lo que no es de Él. Yo creo que ese es como lo principal ahí, cuando dice que todos eran de un corazón y un alma, y como cuando se levanta lo que no estaba en esa unidad con la obra santa del Señor, pues el Señor lo corta de raíz. Gracias. Yo desafortunadamente pues no estuve este fin de semana, me perdí todo lo del campamento, pero si Martica dice que Carlitos habló acerca del temor, pues pienso que ha hablado mucho de lo que ya hemos como cuerpo caminado acerca del temor, y esto del temor es muy importante que el Señor lo establezca. Nosotros veíamos desde el mismo Edén ese establecimiento del temor de Dios, y hay que establecerlo muy bien porque no podemos confundir temor con miedo. La parte del temor, vimos cómo Adán y Eva se movían dentro de ese temor de Dios. O sea, el temor establece unos límites, pero ojo con esto, mis hermanos. Lo hermoso de esos límites que establece el Señor, y de pronto fue lo que encontró Salomón cuando dijo que el principio de la sabiduría era el temor de Dios, era conocer esos límites que el Señor ha trazado para sus hijos. Pero mire lo hermoso de esto, cuando ya viene la revelación de Cristo, ese temor es flexible, ese temor expande sus límites. O sea, el amor del Señor empieza a agrandarnos, el temor del Señor no nos estrecha. El temor del Señor, cuando se revela cada vez más a nuestra vida, lo que hace es que amplía más el límite. Mire que ese temor de Dios, ahora que Martica hablaba de eso, me venía eso a la mente. El mismo temor de Dios fue lo que llevó a David a poderse meter allá a ese lugar santo, donde no se podía entrar. ¿Por qué? Porque es que acordémonos que el amor hace que el temor no sea miedo. Y este hombre, con la relación que tenía con su Dios, pudo entender que él estaba haciendo la voluntad de Dios, iba a ser el hombre pues, escogido por el mismo Dios, y ese temor se amplía. O sea, no sé si me haga entender. El temor del Señor son esos límites que el Señor pone, pero cada vez que tú lo conoces más, el Señor te los va ampliando. ¿Por qué? Porque pues el conocerlo a Él plenamente, eso trae amor. Dice que me ayudan con ese pasaje que habla acerca de eso, que el verdadero amor echa fuera el temor, algo así, no recuerdo bien en este momento. Pero entonces es eso, es que podamos entender
lo que dice Martica allí, dice que vino sobre ellos un gran temor, y a mí me llama la atención que los que recogieron esos cadáveres eran jóvenes. Entonces me preguntaba yo, Señor, algo tiene que ver que esos que fueran jóvenes, y el Señor no me llevaba a eso. Dentro de, dentro de este crecimiento que el Señor quiere que tengamos, los bebés espirituales, el Señor les permite que pasen a veces sus límites o su temor, pues por ignorancia. Así arrancamos todos, jugando en los límites del Señor y en su temor, y nos salimos, y el Señor con amor vuelve y nos trae, nos da disciplina muy, muy pasita mientras nos tiene. Ya cuando se pasa al nivel de padre, ya el padre es consciente. El padre es consciente de lo que está haciendo, pero mire que esa etapa de la juventud espiritual oscila entre las dos. Entonces parece ser lo que decía Martica aquí, que el Señor fue como muy radical al mostrarle a la iglesia que estaba formando que habían cosas que el Señor no permitía. Por eso pienso que lo que nos está hablando el Señor aquí acerca de la mentira es, gracias Luz Helena, dice, ¿qué es lo que? Dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. Exacto, perfecto. O sea que en esa relación que vamos teniendo con el Señor nos va ampliando esos límites y aprendemos a movernos en esos límites. Entonces yo pienso que esos jóvenes es como el Señor mostrando esa radicalidad que va a tener en ciertos aspectos con respecto al cuerpo, donde debemos ser transparentes. No sé si me haya hecho entender, mis hermanas. Yo creo que sí, yo creo que Anita, es muy valioso. vale, Germancito, da la opinión y le da la palabra a Anita. Sí, es que yo quiero que ahorita, después de que Anita hable, porque es que hay una palabra que me llama mucho la atención, que dice que los jóvenes sacaron a Ananías, y después dice que los jóvenes también sacaron a Zafira. Entonces me llama la atención porque el Espíritu hace ese énfasis ahí en los jóvenes. Después de Anita, gracias. Vale, entonces Anita y luego Germancito. Anita. Hermanos, es que a veces somos tentados a fingirnos espirituales para impresionar a los demás. Y eso es hipocresía. Este es como un ejemplo clásico, un clásico caso de hipocresía. Y en eso a veces queremos caer o caemos, y caen muchos cristianos en fingir ser espirituales, pues para impresionar a los demás. Y sobre el versículo que acabamos de citar, de que el perfecto amor echa fuera el temor, yo creo que aquí este temor del que habla ese versículo es el temor, es el miedo. Ahí se está refiriendo al miedo, pero el temor del que hemos venido hablando es el temor a Dios, que es esa reverencia al Señor. No sé si estoy equivocada, hermanos, ustedes me dirán. Eso era lo que quería comentar. Vale, Anita. Germancito, antes de darte la palabra, de pronto, pues para lo que dice Anita, pues nosotros vimos en el Antiguo Testamento, Anita, esa diferencia, ¿no? La diferencia del temor al miedo. Y vuelvo al Edén. Adán y Eva se movían en el temor del Señor antes de haber desobedecido, y eran libres. O sea, en ese temor establecido con el Señor había esa comunión, había esa relación, no solo con la creación, sino con el mismo Creador. Pero cuando ellos desobedecen, ese temor se cambia por miedo. Y vemos que es la primera vez que aparece la palabra miedo en la Biblia, cuando el Señor va, me imagino que en un día común y corriente enseñaba al Señor a hablar con ellos, y los va a buscar y los encuentra escondidos. Y la respuesta de Adán fue que tuvo miedo, o sea, se pasó el límite, y entonces llega el miedo. Entonces pienso que sí hay diferencia, Anita, el Señor nos llama a su temor, y el temor, por todo lo que vemos que nos explica Salomón, el temor es beneficioso y es conveniente para el hombre. ¿Por qué? Porque me establece límites. El problema es que cuando yo me salgo de ese límite o de ese temor es cuando llega el miedo. Germancito. Gracias, mi hermano. Mira que en esto de estas edades espirituales, por decirlo así, que eso lo vimos también en las jornadas, en el versículo 6 dice, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron, después de que cayó muerto Ananías. O sea que
en esas edades espirituales, por decirlo así, en esos procesos del Señor, aún en esa juventud, no estamos hablando ni de siquiera de niños espirituales, sino aún en esa juventud espiritual que ya es un avance, somos llamados a sepultar el pecado, a sepultar la mentira. Pienso que esto es como bien valioso, ¿no? Mis hermanos, no sé si ustedes lo ven de la misma manera, porque dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Entonces, como para que vaya viendo esa madurez, esa perfección, para llegar a ese perfecto amor, como nos compartió la hermana del versículo ahora, pues somos llamados a sepultar esa mentira, ¿no? Yo lo veo así de esa manera. Sí, Germancito, y miren que ahora que Germán toca eso, claro, o sea, y lo que Martica dijo también me quedó sonando mucho. ¿Por qué tan radical el Señor? ¿Por qué no fui lo recombino? Y saben de pronto por qué, mis hermanos, porque es que ese engaño, que es la mentira, eso fue lo que separó al hombre del Señor. ¿Qué fue lo que la serpiente hizo? Esto mismo, o sea, engaño, mentira, y separó. El Señor dijo luego que nosotros éramos su especial tesoro. O sea, que el Señor sí tiene como o sea, pues para mí, no sé, los hermanos, hay cosas que el Señor las va colocando muy claras, lo que es la idolatría, y ahora este asunto de la mentira, parece que el Señor juzga bastante severo eso. ¿Por qué? Porque eso han sido cosas que han causado mucho daño en la relación con Él. Mire que el engaño fue lo que separó al hombre de Dios. Entonces, creo que ahí el Espíritu Santo nos está mostrando cosas que el Señor requete contra ultra arche aborrece. La idolatría es una que le dedica capítulos enteros en los primeros 5 libros de Moisés, y ahora me quedó sonando mucho que dijo Marta, ¿por qué tan radical? Pienso que la mentira o el engaño también tiene un peso muy, muy tenaz en lo que se forma como unidad. Amén. Y como estábamos hablando ahora del temor, y aunque es el temor al Señor y entendemos nosotros de qué se trata, yo pienso que sí hay una gran dosis de miedo en ese temor, como lo entendemos, mis hermanos. ¿En qué sentido? En el sentido que por conocimiento de Dios, ese temor también me lleva a guardar los límites que Él me pone, porque conozco que el Señor tiene el control, es soberano, y que si le desobedezco como al Padre, pues sé que va a tener mis consecuencias. Entonces, sí hay, o sea, es como cuando nosotros estábamos chiquitos y veíamos a nuestros papás, y que había una cierta dosis de miedo cuando nosotros hacíamos nuestras pilatunas por ahí. Sí, miedo al castigo. Y más bien esa corrección está buena, Anita. O sea, le tenemos ese respeto al Señor como a nuestros padres, pero le tenemos miedo al castigo. Entonces, por ese lado es que viene el miedo, porque sabemos que las consecuencias de lo que hacemos pueden ser drásticas, como en el caso de Ananías. A lo que decía Germancito acá con los jóvenes, me parece importante resaltarlo, cómo los jóvenes tienen que aprender ese temor. Por allá Juan dice que los jóvenes han vencido al mundo. Cuando habla de esa escala, ¿no? Los jóvenes han vencido al mundo. Entonces, era importante que los jóvenes tuvieran este testimonio. O sea, mire lo que le pasa a aquel que hace las cosas mal hechas. Entonces estaban los jóvenes ahí recogiendo los muertos. Es curioso, porque recogieron a Ananías y después también recogieron a la esposa, a Zafira. Entonces, esta mujer, cuando uno lee allá en el versículo 10, dice que al instante cayó a los pies de él. ¿A los pies de quién? De Pedro. Ellos a los pies de Pedro tenían que poner la ofrenda, y como no la pusieron conforme era correcto hacerlo, no porque el pecado de ellos no fue que se quedaran con la plata, porque muchas predicaciones nosotros hoy en día vemos eso. Hay predicadores que dicen que el pecado de ellos fue que no hubieran dado el todo,
sino que se quedaran con algo. Ese no fue el pecado de ellos, porque el mismo Pedro les dice, ellos habían podido vender la heredad y no dar todo. Haber dicho, Señor, no vamos a dar todo, en nuestro corazón tenemos dar tanto. Y no les había pasado nada. Y habían llegado donde Pedro, nosotros vendimos la heredad y vamos a dar la mitad. Aquí tiene. Y no les había pasado nada, estaban siendo honestos. El problema de ellos sí fue el engaño. Y el Señor no se los permitió. No les pasó eso por alto. Como dice Anita, fue fingir. Sí, fue fingir que estaban dando todo, como, sí, como digo Anita ahora, para quedar bien delante de todos los hermanos y meterse como en la cosa tan bonita que todos estaban viviendo, que tenían todas las cosas en común, pero ellos no tenían todas las cosas en común. Entonces, es importante, ¿no? Esa parte de ver cómo los jóvenes sí tienen que aprender, de pronto viendo el castigo del otro, o sea, es como cuando el papá a uno lo disciplinaba delante de los hermanos, entonces los hermanos aprendían que aquello que habíamos hecho estaba mal hecho porque el papá nos disciplinó. Creo que Maite también quiere decir algo. Sí, Martica, justamente también me vino otra parte de la palabra que también creo que es importante lo que estamos hablando, es que pues también el Señor estaba enseñando lo que el Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, yo digo que parte de esta situación también es como el Señor edifica su casa. Él estaba en ese momento también, el Espíritu de Dios edificando su casa, mirando, y por eso también pienso que fue radical con ellos, ¿no? Porque pues ahí sí dice, nadie puede ser burlado, o sea, el Señor, de él nadie se burla, ¿no? Y también pienso, como decía antes, es importante nuestro compromiso, lo que nosotros nos comprometamos con el Señor. Entonces, para mí también es importante esa parte de la edificación del Señor en nuestras vidas. Eso es, Martica. ¿Saben mis hermanos también que llama mucho la atención? Que definitivamente el asunto del pecado, cada vez que lo tocamos, lo tratamos, nos damos cuenta que tiene mucho peso. Mire que Pedro la interroga a ella, ¿no? Le da como una oportunidad de que diga la verdad, pero ella se sostiene. Eso lo vemos en el 9. En el 8 dice, entonces Pedro le dijo a Zafira, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, en tanto. O sea, el pecado tiene como ese poder de tomarnos, y aún pues colocando ahí, ella no sabía lo que había sucedido, pero sí debió haberle llamado mucho la atención esa reconvención que le hace Pedro. Pero pues ya como hemos visto, definitivamente ya cuando nos deleitamos en el pecado no paramos. Así éramos sin el Señor. Entonces no sé, mis hermanos, si avanzamos. Una cosita, hermano, Dale, Luz Elena. que me acabo de recordar oyendo que estamos reflexionando todo esto sobre la mentira y pues cómo el enemigo quería empezar a manchar y pues la radicalidad del Señor. Un pensamiento que estaba viendo hoy o ayer, que no hay tal cosa como un simple pecado. O sea, no hay algo de pronto ellos decían, no, esto es una pequeñez. No hay tal cosa como un simple pecado. Todo pecado es desagradar al Señor y ir contra el Señor. Y ellos lo vieron como pequeño, pero no era ningún pequeño. Así nosotros también de pronto podamos en ocasiones, esto es una cosa pequeña, no. Pecado es pecado, y todo lo que va contra el Señor, todo lo que no le agrada a Él, pequeño o grande, es pecado. No pecadito, sino pecado. Eso. Sí, es un asunto bien delicado. A esto les trajo muerte. Entonces, Martica, ¿vas a decir algo? Sí, solo un detallito aquí en el versículo 11 que dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia
y sobre todo los que oyeron estas cosas. Es decir, no solamente sobre la iglesia, obviamente, porque ellos fueron los que vieron allí y protagonizaron ese evento, sino también sobre todos los de afuera. ¿Se dan cuenta lo importante que es cuando el orden de Dios opera dentro de su casa y aun cuando el Señor trae ese juicio eh, para poner las cosas correctamente como deben ser, pues los de adentro obviamente son corregidos y tiene que estar ese temor, pero dice que los de afuera también. O sea, ¿cómo sería allá afuera escuchando eso? ¡Ah! Mira lo que pasó. Yo pienso que yo no sé si muchos de esos no quisieron venir a la iglesia por miedo o otros dijeron, ay, lo que está pasando allá verdaderamente es en serio. Entonces, creo que vamos a tener de esos dos grupos cuando comience a pasar situaciones de estas dentro de la casa de Dios, por lo menos en este último tiempo, cuando el Señor restaure todas las cosas y con poder Él haga estas cosas que yo sé que las va a hacer y las estamos esperando, mis hermanos. ¿Cómo el mundo va a tener temor también cuando escuche lo que está pasando dentro de la casa de Dios? Porque dice que el juicio comienza primero en su casa. Eso es mi hermano Alecito. Listo, Martica, gracias. Entonces, avanzamos después del 12. Vamos a Martica, tú que me estás ayudando. Entonces, puede ser, pienso que del 12 a... Uy, 12 está largo. ¿Al 21? Había un plano y enseñaba. ¿Al Sí, 16? sí. ¿No fue al 16? Del 12 al 16, sí. Sí, del 12 Bueno. al 16. Vale, Martica, dale. Bueno, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios y en el pueblo, y echaban todos y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hasta ahí, 16. Bueno, mis hermanos, vuelve y queda abierta la sala para quien quiera compartirnos. Yo pienso que volvemos como a lo mismo, ¿no? Como que la iglesia es la extensión de Dios en la tierra, porque en el versículo dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. O sea, por ahí hemos visto muchas veces, el otro día estuvimos viendo que Jesús es la diestra, que el Señor es la diestra del Padre. Y como aquí ya esa diestra se hace extensiva a los apóstoles, ya esos apóstoles están llevando la vida de resurrección de Cristo, porque dice, y por la mano. Me parece bien especial ese primer versículo ahí, ¿no? ¿Cómo es esa confirmación, es esa unidad de la que hablaba Martica, cómo el Señor, en la medida en que se van cumpliendo su obra y el mover pues de su espíritu, vamos siendo su iglesia, pues el mismo hombre va siendo injertado en esa Trinidad. Gracias, Mancito. No sé ustedes, a mí me llama mucho la atención eso de los demás, a quienes se refería. Seguramente a los fariseos, a los saduceos, a los que no compartían con
con la doctrina del Señor. Porque dice que más el pueblo los alababa grandemente, o sea, las demás personas sí reconocían que estaba pasando algo. Dice que ellos estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pórtico de Salomón era en el templo. Y allí también ellos estaban unánimes. O sea que había una unidad que era visible a todos, y el Señor estaba haciendo grandes señales y estaba haciendo pues prodigios en medio de toda esta gente, y no podían negar que algo estaba pasando. Por eso dice que el pueblo los alababa grandemente. Y me imagino que ese que pregunta Alecito, esos demás, esos que no querían unirse, eran los de las sectas, ¿no? Aquellos religiosos que estaban viendo que algo estaba pasando, pero no querían reconocerlo. Sí, yo también pensé pues, inmediatamente en eso. Esto tiene que ser los fariseos, escribas y los saduceos, porque acordémonos que esos saduceos aparecieron allí cuando van los alguaciles a prender a Pedro y a Juan. Y mire que aquí yo pienso que el Señor también nos redarguye mucho en esto. Se habla de los discípulos, lo que dice Germán ahí arrancaba de mano de los discípulos, pero se toca a esos demás, se toca el pueblo, pero me llama la atención que se tocan también los que creían. Yo encontré por aquí en Juan 8, se los voy a leer, dice Juan 8:31, eso lo vimos cuando escudriñamos a Juan. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire que allá también había gente que creía. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero llama la atención que si seguimos leyendo, no lo vamos a hacer porque ya lo vimos, del 32 hacia abajo, pues resulta que creían, imagínense si esos eran los que creían, estos son los que llegan a decirle a Jesús que ellos no eran esclavos, que ellos eran hijos de Abraham, luego le dicen que ellos eran hijos de Dios. Por último, le dicen a Jesús que él tiene demonio y que él es extranjero. Entonces, ¿qué tal si estos somos los que creemos en el Señor? Entonces pienso que también aquí el Señor nos está mostrando mucho acerca del cuerpo. En el cuerpo están los apóstoles, en el cuerpo hay gente que quiere unirse, gente del pueblo, están también los de los demás, que dice que ninguno se atrevía a juntarse, pero están también los que creen. Y dice que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. Entonces pienso que también hay algo allí escondido que el Señor quiere que de pronto escudriñemos más. Dale, Germancillo. Eso que estás diciendo es importante, Alex, porque es que el Señor precisamente en Juan, en ese capítulo 8 de Juan dice, hay algo muy especial. Él dice, si permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea que yo puedo creer en el Señor, puedo creer en su poder, pero si yo no permanezco, pues yo no voy a llegar a ese estatus en el Señor, por decirlo así, no reconocimiento de hombres, sino ese proceso del Señor donde yo voy a ser libre del pecado, porque es que él dice, si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que aún creyendo en el Señor, yo puedo vivir esclavo del pecado en muchas áreas de mi vida, pero tomando esa decisión de permanecer en el Señor, llegar a esa unidad con el Señor, pues ahí sí realmente podemos llegar a manifestar esa vida de resurrección plena en Él. Es lo que yo veo. Aquí lo que estaba pasando también, mis hermanos, era algo tremendo. ¿Saben por qué? Porque los que creían en el Señor, o sea, estos que estaban aquí creyendo, tenían unas consecuencias tremendas. Ustedes saben que allí más adelantico empieza a hablar ya de la persecución, y ellos estaban enfrentados a todo un sistema religioso
que si bien habían matado al Señor, pues también podían matar a cualquiera de ellos. O sea que ese creer allí implica muchas cosas. Nosotros a veces pensamos y no nos ubicamos en el contexto en el que ellos están, porque hoy en día, si usted cree en el Señor, por lo menos en el contexto en que nosotros estamos en nuestros países, aquí en Colombia y los hermanos en Ecuador, pues a nadie lo van a matar, a nadie lo van a encarcelar, a nadie lo van a censurar. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor sana al ciego Bartimeo? Que llaman a los papás para que confirmaran que si él era ciego de nacimiento y ellos dicen, eh, pues él ya tiene, son como 40 años creo, pregúntenle a él, porque tenían miedo de que no los volvieran a dejar entrar a las sinagogas. O sea, aquí ellos estaban enfrentándose eh, definitivamente a romper con cualquier esquema, con cualquier paradigma. De hecho, estaban allí en el templo. ¿Dónde estaba la iglesia? Estaba allí en el templo de Salomón. Y desde allí estaban predicando el evangelio, sin miedo, enfrentándose a un sistema religioso que podía matarlos, a un sistema religioso que podía empezar a perseguirlos, porque tenían el poder político para hacerlo, ilegal, lo podían hacer. Y ellos, sin embargo, estaban allí llenos de valentía, llenos del Espíritu Santo, por eso estaban ocurriendo todos estos milagros, se estaban sanando los enfermos, porque era necesario. La palabra nos dice que los milagros y las señales son para los incrédulos. Obviamente, allí estaba toda esta gente que no creía en el Señor y era necesario que se manifestasen todas estas cosas para que ellos creyeran, porque el creer para ellos tenía unas implicaciones tremendas, mis hermanos. Era empezar a ser señalado por esos demás que no querían nada, porque los demás eran los que no querían nada con la iglesia porque pues perdían su estatus, no podían entrar a las sinagogas, iban a ser seguramente perseguidos y iban a ser tachados, quién sabe de qué. Entonces, eso también es para pensarlo, mis hermanos. En este momento nosotros podemos predicar un evangelio con mucha libertad. Allí la iglesia, allí los apóstoles, por eso estaban unánimes, estaban juntos, eran un solo corazón, para predicar ese evangelio que ha sido depositado en la mano de los apóstoles y llevar a otros a creer. Y no importa lo que ese creer me trajera todas esas consecuencias, yo si creo verdaderamente en el Señor, estoy dispuesto a asumir todo lo que venga. Esta mañana estaba leyendo la escritura y estaba leyendo ese pasaje que dice que el que no deja padre, madre, o el que no ama, ¿cómo es que dice la escritura? A ver, hermano, me confundí aquí. El que ama más a padre, a madre o a hijos que a mí, no es digno de mí. Amén, amén, hermancito. Eso, el Señor me hablaba de eso, de cómo uno no debe amar a nadie, ni siquiera a la mamá, el papá, eh, los hijos. ¿Y cuánto tenemos que padecer? ¿Estar dispuestos a padecer por amar al Señor? Porque el Señor decía, allí en esa misma palabra dice que yo no he venido a traer paz, sino a poner a la nuera contra la suegra y al padre contra los hijos y los hijos contra los padres. Y uno a veces quiere como tener al Señor, tener todos sus beneficios, tener todas sus bendiciones, tener las señales y los milagros, pero ninguna consecuencia, pero ninguna persecución, pero que no me digan nada. Y no es así, mis hermanos. Creer en el Señor de verdad como Él nos está llamando a creer, trae consecuencias. Y a veces comienza por nuestra misma casa. Empezamos a tener ese rechazo aún de nuestros mismos hijos o nuestros mismos padres o nuestros mismos hermanos. Y nos trae consecuencias, señalamientos, discriminación, el vituperio. Se volvió loco. Pero estos que habían creído estaban dispuestos.
Y también es el mismo llamado para nosotros. Ese creer para nosotros también nos trae consecuencias. Y tenemos que, si queremos ser dignos del Señor, pues pasar por todas esas. Eso nomás, mis hermanos. Hermanos, estaba viendo también como la santidad que ya el Señor está haciendo en su primera iglesia, tanto que no permitió un pecado como este de la mentira y actuó radicalmente, porque yo siento que ellos estaban unánimes, pero estaban apartados del resto, o sea, santos, separados del resto. Entonces veo como que todas estas obras y todo lo que estaba pasando generaba entre los demás como ese respeto aún sin creer en lo que ellos creían y aún en los que iban a creer, porque muchos también creyeron, en verlos a ellos como, sí, santos y separados realmente de todo lo que representaba el sistema en ese momento religioso y todo lo que representaba el resto. Ellos se diferenciaban del resto. Entonces también como la reflexión ahorita, que tanto nosotros como iglesia nos diferenciamos del resto, del mundo, o a veces es uno camuflado como queriendo, sí, como decía Marta, o sea, sin tomar como decisiones radicales, sino como de a poquitos. Como iglesia tenemos que dar ese reflejo del Señor y ser de una sola parte, o sea, somos con el Señor, creemos en lo que dice el Señor y no estamos con el mundo. O sea, el que ama al mundo no ama a Dios, el que ama a Dios no puede amar al mundo. O sea, la iglesia debe también tener esta radicalidad que como yo la veo ahí, como que ellos estaban tan unánimes, tan llenos del Señor, tan compenetrados en todo lo que el Señor estaba haciendo en ellos, que ellos visiblemente incluso estaban separados, porque ya no tenían nada en común con el mundo. Es eso. Gracias, Luz. Aquí también hay algo que no sé, a mí me llama mucho la atención y de pronto el Señor nos lo esté también mostrándonos. Muestra a un Pedro que definitivamente era traslúcido, es decir, que toda la luz del Espíritu Santo salía a través de él, porque ¿cómo es posible que la parte como más oscura de nosotros, que es nuestra sombra, hasta esa parte curaba, mostrándonos muy seguramente el Señor que todo aquel que empieza a formar parte de ese cuerpo de Cristo y toma la decisión de creerle al Señor, pues aparte de esas señales y maravillas, aún en la pasividad el Señor obra a través de este hombre. Llama mucho la atención en el 15 que dice eso, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. O sea que este hombre permitía que esa luz, esa presencia, esa gloria de Dios que lo había inundado a Juan y a varios ya, pudiera ser expresada hacia afuera. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros con esa luz tan grande que tenemos en nosotros, lo contristamos o opacamos, no permitimos que el Señor pueda obrar a través de nosotros, que es como de las revelaciones grandes que ha traído el Señor en estos tiempos a través de lo que nos ha venido mostrando, de ese terreno, de esa semilla, de ese guardar, de ese meditar. Pues creo que nos ha quedado mucho más claro lo que es la obra y el propósito del Señor. Entonces esa obra que ya ahora sí la tenemos cimentada en la misma palabra, que es la formación de Cristo en nosotros, pues es dejarlo fluir, no es solamente tenerlo y llenarnos de esa luz, sino que el Señor quiere que pues eso dé su fruto y ese fruto pues se da de forma natural hacia afuera. Entonces me llama mucho la atención que hasta la misma sombra de este hombre, que estaba de este pescador, porque acordémonos la procedencia de Pedro, hasta su sombra era capaz de hacer prodigios. Amén. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo puede transformar una vida, ¿no? Cuando uno ve el Pedro, viejo Pedro, pues uno dice, uy, o sea, comparado con este, es totalmente opuesto. En un abrir y cerrar de ojos, el Espíritu Santo lo transformó.
Yo quiero eso, mis hermanos. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar en el viejo? Necesitamos de ese poder renovador del Espíritu Santo para que dejemos de ser personas comunes, así como ellos, y pasaron a ser personas eh, importantes eh, que cambiaban la vida de los demás. Imagínense que hasta de los pueblos vecinos traían gente enferma, en camas, así como cuando el Señor estaba, ¿no? Que multitudes lo seguían para que fueran sanados. ¿Cuánta necesidad hay allá afuera, mis hermanos? ¿Cuánta necesidad? Aún cuánta necesidad hay en medio de nosotros. Y nosotros todavía estamos tan incapacitados. Lo único que nos dice eso es que nos falta más del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Más de esa presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Eso es, mis hermanos. Aquí mis hermanos también, entre ayer y hoy el Señor me llevaba mucho otra vez a Hebreos 11, pero ahora desde la perspectiva que tenemos acerca del reino. Y vemos cómo definitivamente esa fe que el Señor, mire que la fe, llevado al contexto que el Señor nos ha traído, la fe es una semilla, porque la fe está en la palabra. Y ya sabemos que la palabra de Dios es semilla. Y cómo el Señor nos la entrega. El Señor nos da esa fe y el proceso que lleva todo lo que trae la palabra del Señor, pues no es para que la tomemos y la guardemos como el caso de los que tanto en la parábola de las minas y los talentos le presentaron lo que el Señor entregó sin ponerlo a producir. Entonces esa fe ya cuando pues, fue muy enriquecedor Hebreos 11, que siempre pues el caso mío lo había leído de una forma muy plana o en otras tratando de que el Espíritu Santo me mostrara, pero esa perspectiva vista ahora de que la fe es una semilla, porque forma parte de la palabra de Dios y el Señor nos la da, y esa fe definitivamente el Señor cuando ya lo leemos bien leídito, nos dice que esa fe pues va a tener su fin en la venida de Cristo. Cuando ya el Señor se presente o nosotros nos presentemos delante del Señor, seamos llamados a su presencia, pues dice que ese va a ser el fin de nuestra fe. La fe no la coloca el Señor y permite que esa fe brote, que esa fe crezca. Y entonces me llevaba a eso, a lo del granito de mostaza, ¿no? Que la fe, siendo una semilla, pues el Señor nos la representa ahí en ese granito de mostaza. Y dice que llega a ser un arbusto muy grande, o sea, que da mucho fruto. Y entonces entendía mucho más acerca de la fe. La fe no la da el mismo Señor, pero yo debo de plantarla, yo debo de cuidarla, y la fe es la medicina contra la incredulidad. Entonces pienso, mis hermanos, que aquí vemos a un Pedro que también ya había entendido esto, había vivido con Jesús, había compartido con Jesús, había metido las de caminar con Jesús, pero acá ya el Espíritu Santo lo contextualiza de todo y este hombre cree por lo dicho y ahora cree por lo vivido, lo que decía Angelito ahora, ya el Señor no estaba con ellos, ahora el Señor estaba en ellos. Entonces qué bueno que tengamos en cuenta eso, la fe es una semilla que hay que cuidar y esa es la que nos va a sacar de la incredulidad. Hoy escuchaba un pastor que decía que este libro de Hechos es como que cuando nosotros estamos desanimados es bueno leer el libro de Hechos, porque es como eso que nos levanta el ánimo, ver todas estas cosas maravillosas que hace el Señor, son los hechos del Espíritu Santo, pues nos anima, nos mantiene como en esa expectativa de yo quiero eso.
Y ese es ese libro de Hechos, es así. Cuando vemos todas estas cosas que están sucediendo y nosotros las vivimos algunas parcialmente, entendiendo pues que estaba aquí el Espíritu Santo como en esa plenitud, pero también las anhelamos. Yo no sé si usted las anhela, mi hermano. Yo cuando leo el libro de Hechos, me confronta tanto y yo digo, Señor, no entiendo por qué no está pasando lo mismo. Nosotros vivimos como una realidad diferente. A veces tomamos las cosas del Señor y de la iglesia como tan cotidianas, como tan mezcladas con nuestra misma vida, o todos somos como tan individualistas, no hay como esa unanimidad que había aquí que uno ve entre ellos, eh, no ve uno todo lo que estaba pasando allí, los señales, los milagros, los enfermos que salían. Aquí no se estaba haciendo ninguna campaña evangelística, aquí no estaban trayendo al estadio a un evangelista, a un Beni para sanar, o a un Casluna para imponer manos. Aquí era el Espíritu Santo el que estaba haciendo la obra. Dice que ellos veían a Pedro y lo identificaban como el que aún si su sombra les tocase, pues podían ser sanos. Como hablaba ahora mi hermano, tenían hasta esa fe. Yo me pregunto, ¿quién quiere que la sombra nuestra lo toque? Hasta ahora no veo ninguno, mis hermanos. Entonces todo esto que pasa aquí nos tiene que llamar como a una reflexión. Porque si bien es cierto que estamos estudiando el libro de Hechos, pero ¿para qué lo estamos estudiando? La palabra tiene que despertar y tiene que animarnos a que haya en nosotros ese clamor de esa plenitud del Espíritu Santo en medio de nosotros. Que la anhelemos, que la deseemos y que la busquemos. Que nos quede como ese deseo cuando leemos este libro de, ay, algo nos hace falta. Yo quiero ver esto. Pienso que esa tiene que ser como nuestra reflexión esta noche, mis hermanos, frente a todo lo que está pasando aquí, lo que vemos que está pasando aquí en medio de la iglesia, de esa iglesia que están haciendo, ¿no? De esos inicios. Y que sea el Señor también permitiéndonos vivirlo a nosotros. Que sea ese nuestro clamor. A eso los invito, mis hermanos. Gracias, Martica. Entonces, no sé si podemos avanzar, nos quedan 10 minuticos, podemos leer hasta el 21, Martica. Bueno. ¿No? ¿Alguito? Angelito, sí, Angelito. Pues cuando vemos una iglesia que es pura y que ha sido purificada por el mismo Señor, esa iglesia toma reputación y muchos quieren conocer y se adhieren a una iglesia así. Quizá nos falta tener pureza en nuestro corazón para que muchos de los que están afuera quieran participar de lo que nosotros participamos, ¿no? O sea, creo que hace falta vivir más a ese Cristo que el Señor nos da y que al vivir a ese Cristo o al dejarle vivir a ese Cristo a través de nosotros podamos ser testimonio del Padre para que muchos deseen y anhelen también ser parte del grupo, ser parte de los que se alimentan con la palabra de Él y pueden vivir lo que se ha dicho en esta noche, ¿no? O sea, imagínense que la carne, que nada tiene que ver con el espíritu, porque del Señor recibimos bendiciones espirituales en regiones celestiales. La carne, la sombra, dice que sanaba a gente. O sea, era un actuar extraordinario
de Cristo en cada uno de los que estaban ahí presentes. Y a mí, la verdad, sí me da vergüenza cuando alguien dice hay que orar por tal persona y cuando uno ora termina muriendo. Uno dice, ¿qué pasó, Señor? Si tenemos el mismo Espíritu Santo que tuvieron ellos, ¿por qué es que no vemos ese mismo actuar? Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso. Yo pienso que podríamos usar sí, este tiempito como para redondear esa partecita, porque sí, sí la pregunta de Martica queda retumbando en los oídos de todos. Porque sí, sí, la palabra de Dios dice que el Señor es el mismo ayer, el mismo hoy, el mismo mañana. Porque muchas de esas manifestaciones grandes que vemos y que lo que dice Marta, pienso que todos lo anhelamos. Uno quisiera tener esa decisión de Pedro y hacer esas proezas. Y el Señor nos dice, ¿y por qué no las haces? Entonces, pues ahí empezamos como a escudarnos, ¿no? Pero si buscamos razones, yo pienso que aquí vemos a un hombre independiente de su profesión, un hombre que se negó a todo. Aquí estamos viendo un Pedro que dejó todo atrás por dejarse llenar. O sea, vemos un Pedro que definitivamente vació su copa para que el Espíritu Santo pudiera llenarla completamente, al extremo pues de lo que estamos viendo hasta dónde llegaba el Espíritu Santo a iluminar su vida. Y como eso es cierto de que el Señor es el mismo ayer y hoy, pienso que es eso, o sea, estamos todavía demasiado llenos de nosotros y nos cuesta mucho tomar la decisión. Y yo pienso que esto no es de dejar empleos, yo pienso que esto no es de hacer esos cambios que de pronto uno diría que hay que hacerlo. Yo pienso que esto por eso tocaba lo de la fe ahora. Esto es incredulidad. No creemos que el Señor pueda obrar a través de nosotros, siendo que ya lo tenemos en nosotros, simplemente porque hay raíces de eso que fuimos sin Él, y aún las tinieblas, el mundo, nuestra propia alma viciada, nos tienen tan retenidos que no podemos dar como ese grito de libertad y dar ese testimonio. Pues yo me pongo lo que dice Angelito, si uno piensa eso, pues la respuesta sería, no, pues qué ganancia, es más ganancia morir, pero resulta que el que está muriendo de pronto no conocía al Señor, entonces si uno queda como con muchos insabores, pero pienso que eso es lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Esas preguntas que lanzan los hermanos nos redarguyen y nos ponen a replantear lo que el Señor ha venido haciendo, pero pienso que el Señor sí ha venido derrumbando lo que el Señor nos ha mostrado, y ahora con esto de los tiempos de restauración, pienso que algunos todavía estamos en el proceso de derrumbar y el Señor apenas estará a punto de empezar a construir, porque tenemos muchas marcas del pasado y tenemos muchos vicios que hacen que no podamos creer en el Señor como Él quisiera. Pero pienso que en ese proceso estamos, Germancillo. Vale, mi hermano. Yo el otro día estuve compartiendo con Martica, hablando un rato, y yo creo que viene muy al caso esto que estamos hablando. La reflexión que el Señor nos hace a través de Marta es muy valiosa, y de la manera que tan práctica también el ejemplo que presenta Angelito me parece que viene muy al caso. El otro día a mí me impactó mucho esa enseñanza de cómo esa verdadera fe, esa semilla de la que tú has hecho tanto énfasis hoy, esa fe tiene que ser el fruto de nuestro conocimiento del Señor, de nuestra confianza en el Señor, de esa comunión, de esa unidad con Él. Y yo he estado meditando en eso. Por allá en Gálatas, voy a resumirlo porque yo sé que ya vamos terminando. Por acá en Gálatas, antes del capítulo 6, por allá en el capítulo 5, 16, habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y él dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pero si, más adelante dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estás bajo la ley. Y en ese capítulo, capítulo 6,
perdón, en ese mismo capítulo 5 dice que nosotros, dice, perdón, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso me retumbó cuando yo leí eso, porque esa circuncisión y esa incircuncisión, pues eso es la ley, eso es el hacer para bendición o el dejar de hacer, pues trae maldición. Pero cuando somos realmente guiados por el Espíritu de Dios, nosotros no estamos bajo eso. Y aquí estábamos viendo una iglesia guiada bajo el Espíritu de Dios. Y de esa manera magistral, como el Espíritu dice ahí en Gálatas 5:6, dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Entonces, si nosotros no tenemos al Señor en primer lugar, si el Señor no es nuestra prioridad, si nosotros no tenemos ese conocimiento, esa confianza, esa fe, ese amor no se va a perfeccionar y esa fe nunca va a poder obrar. Es que dice que la fe que obra por el amor. Entonces, yo pienso que en cuanto nosotros, y lo digo yo en primera persona, ¿no? Yo no lo estoy diciendo porque ya lo haya, pues ya lo esté viviendo de una manera, no, sino porque realmente, si nosotros no tomamos esa decisión de ese conocimiento del Señor, como le dijo el Señor a Marta, le dijo, María escogió la mejor parte, que es estar a los pies del Señor, que es estar buscando el Señor día y noche, y yo sé que aún tengo que mucho me va a demandar el Señor de lo que estoy diciendo y de lo que estoy compartiendo, pero en esa medida es que esa fe, esa semilla se va a ir perfeccionando y nosotros vamos a ir siendo guiados por el Espíritu de Dios y Él va a ir confirmando esas señales y todo aquello que el Señor quiere mostrar para que los que no lo conocen también pues conozcan al Señor. Amén. Yo pienso que esa es No, la clave, el amor es la clave. Cuando yo amo al Señor, pues eh, me entrego completamente a Él. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Tal vez a la diferencia entre esta iglesia primitiva y nosotros. Y es esa entrega, mis hermanos, porque ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo, a entregar sus vidas al Señor y a hacer completamente eh, lo que el Señor les dijera que hicieran. O sea, ellos estaban para las que sea, como dice el dicho, y ellos estaban para otros, no cada quien viviendo su propia vida, que es lo que pasa con nosotros hoy en día, sino que ellos estaban dispuestos en las manos del Señor para otros. Cuando nosotros lleguemos allí, yo pienso que ahí es donde vamos a empezar a ver las grandes cosas dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, mis hermanos. Cuando estemos verdaderamente en esa entrega, que podamos entregarnos al Señor y entregarnos a los demás. ¿Qué dice mi Tere? Bueno, saben que ahorita justo escuchándolos a cada uno de ustedes, pues qué importante es el Espíritu de Dios en nosotros, realmente ver que nuestra fe, pues como yo alguna vez les decía y le decía al Señor, ay Padre, mi fe es tan pobre, realmente no quiero tener esa fe tan pobre, yo quiero tener una fe en la que verdaderamente crea en ti y sepa que tú estás, que tú manejas, que tú haces. Y ahorita escuchándole también al angelito que decía pues que da tristeza el momento en que uno ora por un enfermo y se muere. Entonces, sí, y es cierto. Yo sé que en muchos aspectos es la voluntad de Dios, ¿no? Pero yo sí creo mucho en la palabra del Señor, en el sentido de que, pues, Él es poderoso, pero yo también tengo que abrir mi corazón al poder del Señor que obra en mí. Y les voy a compartir algo que ha tomado mucha fuerza en mi corazón y es lo que dice Santiago 5, del 14 al 16. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados,
les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No es solamente la enfermedad física, es la enfermedad del alma, es todo, ¿no? Todo lo que se refiere a un enfermo. Entonces, esta palabra es poderosa. Esta palabra ha talado en mi corazón, porque uno cuando levanta la voz a Dios en cualquier momento de oración por X o Y situaciones de la vida, yo sé que el Señor, y con la fe y con el creerle a Él, y a través de su Espíritu Santo, pues nosotros somos llenos, pero todavía falta en nosotros realmente que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros y le creamos, porque los apóstoles le creyeron al Señor, por eso fueron llenos y por eso hubo tantos milagros y por eso la gente quería ser como ellos, porque se les veía a ellos el Espíritu de Dios, ese Cristo en el corazón de ellos. Y eso es lo que realmente sí nos falta a nosotros, ese Cristo que viva en nuestros corazones, hermanos. Y creo que pues con todas las enseñanzas que hemos tenido, pues yo sé que también el Señor está orando poco a poco en nuestras vidas, lo está haciendo, pero nos falta, eso sí, Martí, tú tienes razón, todavía nos falta mucho y por eso también tenemos que orarle al Señor, para que el Señor comience a vaciar nuestro corazón, nuestra alma y que se llene de Él en nuestra vida para nosotros poder ser manifestados en Él. Eso es todo, mis hermanos. Gracias. Amén, Maite. Pero pienso que en ese proceso estamos, unos más adelantaditos que otros. Sí. En unos, vuelvo y te digo, el Señor sigue aún derribando mucho para empezar a construir, en otros ya empezaba a construir, pero pienso que como Él es el mismo ayer y hoy, lo que hizo ayer lo está haciendo hoy. Los resultados variarán, Él es el que da el crecimiento, pero pienso que la obediencia, ¿no? Ese guardar que tanto nos ha marcado, que se refiere al obedecer como Él manda, pienso que ahí es donde tenemos que inquirir mucho en hacer las cosas como el Señor nos está mandando y los resultados pues llegarán a su tiempo. Bueno, mis hermanos, no Hermano, sé si... yo pedí Anita, la palabra. Anita, claro, Anita, bien pueda, Anita. Ay, Alexito. Bueno, hermanos, es que hay un siervo de Dios que afirma que esta abundancia de sanidades de los apóstoles fue respuesta a la oración que ellos hicieron más atrasito en el capítulo 4, 29 y 30, que dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, este siervo afirma que esta abundancia de sanidades fue la respuesta a esta oración, de pedir denuedo para hablar la palabra del Señor y que mientras tanto el Señor extendiera su mano para que se hicieran las señales, las sanidades y los prodigios mediante el nombre del Señor Jesús. Eso le diría. Amén, Anita. Vale, gracias, Anita. Orar por denuedo. Ya sabes lo que está pasando, a lo que me... También tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Que pues con el paso de los años, el paso de los siglos hasta ahora, pues contextualizando esos tiempos, aquí nos habla de muchas sanidades, muchas cosas que se dan pues en la parte física. Ahora el Señor, a través de su gracia en Cristo,
pues nos ha mostrado, vamos a saber nosotros cuántas personas de pronto hayan sido transformadas a través de nosotros, a través de una palabra que hayamos dicho. Y recordemos que siempre lo espiritual para el Señor ha tenido más valor que las mismas sanidades, que las sanidades físicas. Lo sabemos en el paralítico, el pasaje del paralítico, cuando el Señor le dice acerca de que lo más importante era el perdón de... Dime. Escucha una presentación simultánea. Que pues tenemos que tener un consuelo, y el consuelo es de que pues a través de los siglos el Señor ha venido mostrando mucho en ese comienzo de siglo, y todas estas sanidades pues eran más que todo sanidades físicas. Nos hablan de enfermos, de camillas, de ciudades que movilizaba a la gente, y también dice que sanaban de espíritus inmundos. Entonces te decía pues que como a manera de consuelo para no quedar como tan abatidos por nuestra ineptitud, de pronto a muchas personas una palabra que haya salido de nuestra boca, que haya venido del Señor, ha podido haber traído mucho cambio y sanidad a su vida. Entonces, pues para que no quedemos, porque queda uno como, cuando uno hace esas comparaciones con estos hombres, sí es cierto, se siente uno como tan pequeñito, pero el Señor nos consuela diciendo, permanezcamos en Él. La permanencia en el Señor es lo que va a ser siempre como esa constante, en los hombres antiguos y en los que estamos ahora. Bueno, mis hermanos, no sé, Martica, si terminamos una oración. Vale, Claro. alguien que ayude con la oracioncita. Alecito, me sentí inepta. Cierto, sí, no, la verdad, ese sentimiento lo hemos sentido todos cuando uno ve, no, y si te vas al Antiguo Testamento, esas proezas de estos hombres, uno dice, por Dios, y dijo pues que el Espíritu Santo no posaba en ellos permanentemente, y todo lo que hacían por fe. Entonces sí se siente uno bastante, pero pues también el Espíritu te vuelve y te digo, te redarguye, y el Señor me dice, mire, no mire tanto allá ni se compare. Preste atención a lo que estoy haciendo en su vida y céntrese a dejar que yo pueda fluir a través de usted. Entonces, eso trae algo de consuelo, Martica. Amén. Para allá vamos, mis hermanos. Esas señales son para los de afuera. El Señor había prometido eso. Él les había prometido cuando los comisionó, y ellos oraron conforme a lo que el Señor ya les había dado. Entonces, sigamos clamando y un día vamos a ver todas esas cosas. Yo lo creo y lo estoy esperando. Hoy nos enciendes el corazón.